Llegamos entonces al numeral 8, es decir, el numeral de los requisitos relativos al sistema de gestión. El numeral 8.1 me dice opciones. ¿Qué es lo que yo debo seleccionar acá o cuáles son las opciones? Tengo una opción A o una opción B. Y me dice que el organismo de inspección, es decir, el CDA, debe declarar en la documentación de su sistema de gestión si su sistema está basado en la 9001, que sería la opción B, o un sistema propio, que sería la opción A. ¿Cierto? Entonces, importante, en algún lugar de su documentación del sistema de gestión debe haber esta declaración, porque la norma me indica la obligación, me selecciona un debe, me menciona un debe que dice, debo declarar en mi documentación cuál de las dos opciones, con cuál de las dos opciones yo estoy haciendo el cumplimiento de mi sistema de gestión. ¿Cierto? Una de las opciones más común, que se ve de forma más común, es la opción A, que es un sistema propio, donde yo cumplo con los numerales que a continuación les voy a mencionar, que dice, debo tener un procedimiento que indique esto, esto y esto y esto. Pero también es válido la opción B, que es bajo los lineamientos de la ISO 9001, también es muy válido y también tiene una estructura documental, ¿cierto? Entonces lo debo tener declarado en algún lugar de mi sistema de gestión. En el numeral 8.2 dice la documentación del sistema de gestión según la opción A. Es decir, si nos vamos por la opción A, debemos mínimamente tener estos documentos. Dice, debemos definir los tipos de documentos necesarios, bien sea políticas, procedimientos, registros, para respaldar las actividades de inspección, ¿cierto? Y dice, la alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión. Entonces, el primer punto dice, ¿cuáles son los documentos bajo los cuales yo voy a declarar el cumplimiento con esta normatividad, es decir, con la norma ISO IS 17020, ¿cierto? Si yo lo establezco en políticas, en procedimientos, en manuales, en instructivos, en fin, los documentos donde se establezca el cumplimiento como tal con esta normatividad. Y dice que debo, nuevamente, una obligación, evidencia del compromiso de la alta dirección con el desarrollo del sistema de gestión. ¿Cuál es la recomendación acá? Vamos a verificar en el sistema de gestión si existe ese compromiso, porque la alta dirección se compromete con la imparcialidad, con la independencia, con el tratamiento de las quejas, con las respuestas a los clientes, pero a veces se nos pasa tener ese compromiso. La alta dirección se compromete con el desarrollo y la implementación adecuada del sistema de gestión. Pudiera estar en el mismo documento. En el mismo documento donde están los compromisos de la alta dirección, ahí tenemos todo, ¿cierto? Pero entonces vamos a verificar que sí tenemos ese compromiso documentado con el sistema de gestión. Entonces, bajo esta opción A, que la alta dirección del organismo de inspección debe designar un miembro de la alta dirección. Este miembro debe tener mínimamente estas dos actividades que me establece la normatividad. Yo les dije en algún momento de esta formación, traten de utilizar las palabras tal cual como las menciona la norma. Y estos dos punticos es importante que en esa autorización o en ese documento donde yo le doy esa autoridad a esa persona de la alta dirección, ese miembro de la dirección, tenga mínimamente estas dos actividades. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos y procedimientos necesarios para el sistema de gestión. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y sobre toda necesidad de mejora. Estas son dos actividades que no pueden faltar para esa persona. A veces es la persona encargada de calidad, a veces es un director técnico, a veces es un administrador, un gerente, en fin, pero donde ustedes, puede ser en un perfil de cargo que lo establezcan, en una autorización, donde ustedes definan que lo van a establecer, mínimamente la recomendación es incluyan estos dos numerales, el literal A y el B del numeral 823. En este mismo ítem, en el numeral 8.2, el personal que participa en las actividades de inspección debe tener acceso, resaltado en azul, acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que le sea aplicable a sus responsabilidades. Importante que verifiquemos si estamos en las actividades de inspección, si somos inspectores, que tenga acceso a la información que me aplica. Por ejemplo, la empresa establece unas directrices para hacer la limpieza de los equipos, el mantenimiento preventivo de los equipos que a veces lo llamamos. Esas indicaciones, esas directrices deben estar de fácil acceso para el personal que realiza esas actividades.
eso. Entonces, si los inspectores lo hacen, ellos debemos tener acceso a las indicaciones, que debo de hacer soplar la sonda, que debo de hacer limpieza, que debo de echar grasa a tales partes. Todas esas indicaciones deben estar de acceso para el personal. Si la empresa establece unas disposiciones con respecto a la seguridad de la inspección, que también hay un requisito normativo que me habla de seguridad de la inspección, esas indicaciones de seguridad deben estar de fácil acceso para el personal. En fin, o sea, evalúen o cuestionen si todas esas indicaciones que tenemos documentadas están de fácil acceso para las personas que las requieren y que sepan llegar a ellas. Porque a veces nos pasa también que llegamos al SEDA y dice, no, claro que sí, tenemos una carpeta acá establecida, y uno va y le pregunta a la persona que necesita esas indicaciones y no sabe llegar a esa carpeta. Entonces, es establecerla y también es capacitar o formar al personal de cómo vamos a acceder a esa carpeta. Entonces, si somos inspectores y somos recepcionistas, es que la empresa me estableció unas indicaciones para realizar las actividades de recepción, unas indicaciones para la presión de aire adecuado en las llantas, indicaciones para identificar las revoluciones que marca el vehículo. En fin, las indicaciones que me haya establecido la empresa, yo debo tener acceso, debo saber cómo llegar a esas indicaciones. Lo mismo me pasa en el personal administrativo. Si la empresa estableció unas indicaciones para cuando hay novedades en los vehículos, ¿qué debo de hacer? Yo debo saber llegar a ese documento, o sea, debo tenerlo de fácil acceso. Y un documento actualizado, porque también pasa, no, a mí me compartieron este documento hace como 3 años y ya el documento cambió de versión, de vigencia, y yo sigo con el mismo documento. Entonces, ese documento que tengo a mi disposición debe ser actualizado, vigente, ¿cierto? Seguimos entonces, numeral 8.3 y 8.4. El numeral 8.3 me habla de control de documentos. Básicamente este numeral lo que me dice es que yo debo tener unos requisitos para asegurar que los documentos de mi sistema de gestión estén controlados, disponibles y actualizados, y que se evite el uso de documentos obsoletos. Incluye también los documentos externos, ¿cierto? Entonces, hablábamos ahorita, información de fácil acceso para el personal que lo necesite. Y debo tener un procedimiento que me dice cómo controlo esos documentos, cómo controlo que estén actualizados, cómo se los comparto a la gente, cómo los socializo. Si yo cambio un procedimiento, ¿cómo establezco que la gente conozca el cambio que hubo en el procedimiento? Si yo cambio un instructivo, ¿cómo se lo voy a socializar a la gente? ¿Cuál es mi recomendación? Háganlo sencillo para ustedes, ¿cierto? A veces encuentro procedimientos que dicen, bueno, en este documento, para hacer la socialización, hacemos una reunión y hacemos un listado de asistencia a capacitación, o hacemos una cartelera, un boletín donde se le notifica a todo el mundo. Es válido y es una buena herramienta, pero a veces sabemos que no es tan fácil ejecutarlo siempre. Entonces, pongan opciones. Si utilizo el boletín, perfecto. Pero si mando un correo, perfecto. Si mando un mensaje de WhatsApp, perfecto. En un grupo, obviamente, donde todo el mundo tenga pues acceso o pueda conocer la información. Entonces, pongan opciones bajo las cuales ustedes van a socializar los documentos para que tengan esas diferentes alternativas y no sea siempre la misma, porque cuando no se cumple hay un incumplimiento normativo y pudiera ser una no conformidad. Entonces tengan diferentes opciones para socializar los documentos en el momento que los van cambiando, los van actualizando, van creando los documentos. Y lo mismo pasa con los documentos externos, ¿cierto? Si yo necesito normas, decretos, resoluciones, en fin, para mi operación, si yo necesito los certificados de calibración, los certificados de verificación, son documentos de origen externo y también debo tenerlos incluidos en ese control de documentos. Cómo los recibo, cómo los almaceno, en qué momento los actualizo, en fin. Y el numeral 8.4, que es el que me habla de control de registros. Requisitos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, retención y disposición de los recursos generados durante la operación, ¿cierto? Entonces, disposición de los registros. Los registros, ¿qué son? Creo que lo habíamos visto en parte de la formación. Los registros son documentos diligenciados, es decir, evidencia de una actividad que yo realizo. Pudiera ser un formato diligenciado, pudiera ser una fotografía, pudiera ser un video. Todo eso es evidencia de actividades que yo realizo y debo tener documentado cómo los identifico, dónde los voy a almacenar. Si yo estoy almacenando los certificados de revisión técnico-mecánica, debería haber una instrucción dónde los almaceno, cada cuánto los almaceno, con qué nombre los almaceno, en fin. ¿Cómo los protejo?
si tengo un backup, si tengo un cuarto de archivos, si los guardo en una carpeta, si los debo escanear, todo. O sea, todo eso debe estar documentado y debe ser de conocimiento del personal que manipula los documentos. En nuestra próxima sección vamos a hablar entonces de los últimos numerales de la norma, vamos a hablar de los requisitos relativos al sistema de gestión y continuamos con revisión por la dirección, consideraciones generales en una revisión por la dirección, en las auditorías internas, en las acciones correctivas y acciones preventivas.